Muy buenas noches, soy Jorge Calvo. En este cuarto año creo que entre vos y yo ya nos conocemos, tenemos confianza. Pero para la gente que se suma, quiero decirle que no estoy en la grieta, que en verdad soy periodista y que me dedico solamente al periodismo, que no hago política, que no estoy afiliado a ningún partido político y que tampoco tengo compromisos con nadie. O sea que no vengo a pescar votos y no veo la realidad parcialmente como la gente que puede estar involucrada en algún partido político. No pertenezco a la grieta, ni al macrismo, ni al cristinismo, ni al kirchnerismo, ni al liberalismo, a nada. Tengo una visión que tiene que ser solamente sustentada en valores primordiales, que son aquellos que sirven de sostén a una sociedad: la honradez, el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, la capacidad, la idoneidad, el estudio, la seriedad. Y mi libro de cabecera es la Constitución Nacional. Hecha la presentación para aquellos que todavía no me conocen, proseguimos con Brújula para que la conozcan y la vean de cerca. Siempre hay que tener una brújula para jamás perder el rumbo. En este tiempo que nos tocó estar separados por las vacaciones pasaron de todo. Pero si me pongo a hacer mucha historia, lamentablemente en esta hora de compromiso con la verdad y con vos, por ahí nos va a faltar el tiempo. Entonces, vamos a resumir. La Argentina hoy está realmente, como lo ha estado en innumerable cantidad de veces, siempre entre la espada y la pared. Ese comportamiento pendular que ha tenido la Argentina hoy lo ha perdido porque siempre estamos en crisis. Era pendular porque había unos años que nos iba bien y había otros años que nos iba mal. Ahora nos va siempre mal. No hemos recuperado todavía el rumbo porque nos está faltando claramente una brújula. ¿Qué es lo que deberíamos hacer hoy? ¿Cómo se mira un país atribulado por las circunstancias, donde la política ha destruido la Argentina? Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que nosotros hemos venido haciendo como pueblo, como ciudadanos, como electores. También nos hemos vuelto populistas, porque los señores que van y se sientan después en los grandes despachos, los hemos elegido nosotros. Suben allí con la anuencia de la gente, con la complacencia del ciudadano y con la complicidad de muchos. Las cosas hay que decirlas, a veces duelen, pero hay que decirlas. No estoy para ser políticamente correcto. Estoy para ser sinceramente justo, claro, veraz y mirar a los ojos a la gente con valentía. Esto que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, donde se terminó votando la ley que va a permitir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos ha dejado un montón de cosas para ver y para observar. Antes de que eso suceda el día jueves, el día jueves a las 2 de la tarde que comenzó la sesión, se produjo un acampe, que es lo que ustedes están viendo ahí atrás en la pantalla. Un acampe de piqueteros rentados que están allí orinando, defecando, comiendo, haciendo todo lo que tienen que hacer en medio de la principal avenida de la capital de la República Argentina. ¿Cómo se llama eso? Eso es justicia social, eso es inclusión, eso es cultura. No. ¿Sabes cómo se llama eso? Desorden, caos, anarquía. Es lo que la sociedad debe necesariamente rechazar. Cuando se constituye el Estado, se constituye, entre otras cosas, para dar seguridad, para establecer el orden,
¿A través de qué? De la ley. Por eso el presupuesto fundamental de la ley es el orden público y la paz pública. Si nosotros estamos viendo esta escena lamentable de gente acampando, durmiendo allí, y periodistas que todavía le hacen el caldo gordo porque no están trabajando por la verdad, están trabajando como operadores políticos para contar lo que les conviene, como ha pasado con el tema de Canosa, entonces nosotros renunciamos a decir la verdad. Nosotros necesitamos recuperar un país, y para recuperar un país hay que recuperar valores. Un país no se construye sobre la nada, tiene que tener cimientos, tiene que edificarse sobre cuestiones sólidas. Tenemos que compartir principios que nos hagan nobles, decentes y que nos erijan en la faz de la tierra como lo que nosotros queremos ser, una república democrática donde rige el Estado de Derecho, donde todos podamos tener derechos y además las consecuentes obligaciones. Esta historia de los piqueteros es una cosa de nunca acabar. ¿Qué van a pedir allí? Van a pedir que el gobierno lo siga sosteniendo. Cuando vemos un país quebrado, cuando vemos una presión fiscal insostenible, cuando vemos que nos estamos empobreciendo todos, bueno, uno de los agujeros negros por donde se filtra el dinero y es un barril sin fondo es este. ¿Dónde se vio que trabajen en la Argentina 8, 9, 10 millones de personas y el resto no haga absolutamente nada? La gente del campo dice, puse un aviso y no se presenta nadie a trabajar. La gente de Juntos por el Cambio, que hoy son oposición, Patricia Bullrich, nombre y apellido, dijo, no, el gobierno no puede quitarle los planes aunque consigan trabajo. No, señor. El señor que consigue el trabajo automáticamente debe dejar de cobrar el plan. No podemos seguir así. Nadie puede seguir sosteniendo eso. Por esa razón, entre otras, la Argentina está languideciendo, está pobre, está debilitada. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico preciso. Si no hacemos un diagnóstico real, efectivo, preciso de la realidad, ¿cómo podemos establecer una terapia adecuada para curar al enfermo que es el país? No lo vamos a hacer. Y para eso hay que decir verdades. Muchas de ellas molestan, tocan intereses, pero hay que decirlas. El rol que estábamos hablando del Estado de Derecho, y estamos hablando también del juego de las ideas políticas y cómo se constituye un Estado democrático, es cuando el poder lo tiene el pueblo. Por eso ya habrán escuchado infinidad de veces lo que significa en griego la palabra democracia. Demos, pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo. Macanudo. Para que eso ocurra, el pueblo tiene que estar educado, tiene que estar formado como ciudadanos. Ahora bien, lamentablemente no se entienden algunas cosas que son absolutamente imprescindibles, básicas. En el juego de las ideas políticas, cuando el soberano elige, que es el pueblo, le da a unos la obligación y la misión de gobernar y a otros les da la misión de ser oposición. La oposición debe controlar y si es una buena oposición, debe convertirse, además de controlar al oficialismo, también puede convertirse, si es buena oposición, en una alternativa de gobierno para las próximas elecciones. Por eso nunca debería eliminarse a la oposición, porque además uno de los que gana también es el oficialismo, porque al ganarle en la expresión de la idea, al convencerlo sobre la planificación del rumbo que quiere llevar el Estado, está legitimando su posición,
porque va a contar también con el auxilio de la oposición. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué existe oposición y por qué existe oficialismo. El presupuesto de la nación, como el presupuesto provincial, el presupuesto municipal, se le dice que son la ley de leyes, porque allí se reconoce el ordenamiento, las prioridades que tiene el Estado, hacia dónde dirige su mirada, cuáles son las cosas que tiene que hacer urgentes en corto, mediano y largo plazo, hacia dónde nos lleva, está eso en el presupuesto. Ahora ese presupuesto tiene que estar confeccionado, primero con seriedad, segundo responder a la verdad, tercero a las realidades del país y cuarto tiene que ser lo suficientemente convincente para que la oposición, sometido al tratamiento de las cámaras legislativas, lo vote, juntamente con el oficialismo. Por esa razón se hace y se confecciona un presupuesto y por esa misma razón se somete al conocimiento, que se trata primero en comisiones y luego ya en la sesión plenaria, para que todos los diputados y senadores puedan observar, corregir lo que crean que deben corregir, enmendar las cosas que se puedan enmendar y en su caso votarlo o no. Para eso se hace la votación. Quiere decir entonces que no hay una obligación de los legisladores de votar y darle al libro cerrado el presupuesto. No es una obligación. El oficialismo tiene la obligación de hacer lo que dije, de ser lo suficientemente convincente para que la oposición le vote ese presupuesto. Como no lo fue en esta ocasión, Alberto Fernández se quedó sin presupuesto nacional por esas razones, porque el dólar había quedado absolutamente atrasado, porque él dijo que el presupuesto iba a tener un crecimiento del 4%, tampoco respondía a la realidad, que la inflación iba a ser del 33%, tampoco se ajustaba a la verdad ni a la realidad. ¿Cómo querían entonces que lo voten? Entonces no es para justificar ni para victimizar a nadie cuando no se le vota un presupuesto. El presupuesto es la obligación de quien gobierna de confeccionarlo con seriedad, con verdad y sobre todo respondiendo a la realidad. Entonces sí, la oposición va a reaccionar y va a acompañar eso, porque tiene otro censor, que es la gente, que es el pueblo, el que ve el comportamiento de ambas figuras políticas, oficialismo y oposición. Esa misma oposición de la que reniegan, ahora le terminó salvando el pellejo al presidente de la Nación y a su equipo de gobierno, porque terminó votando esa ley que es un instrumento absolutamente imprescindible para establecer el acuerdo de renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y curiosamente, quienes no votaron en el Senado fueron los 13 votos negativos del Frente de Todos, 56 positivos, 13 negativos y 3 abstenciones. Ese fue el resultado final de la votación que se dio ayer o el día viernes en el Congreso de la Nación. Consecuentemente es importante que empecemos a observar qué está sucediendo en la Argentina en materia política, porque eso encierra un mensaje absolutamente imposible de soslayar. La presidenta del Senado y a la sazón vicepresidenta de la Nación se ausentó, no estuvo presidiendo durante las 10 horas que duró la sesión parlamentaria. Tuvo un rato, iba, volvía, porque se dio cuenta que se quedó sola y se dio cuenta que además perdió. Estaba acostumbrada durante los 2 años anteriores a manejar a piacere el Senado, pero finalmente las elecciones del año 2021, le demostraron que había quedado en minoría y que además en la pulseada dentro de su propio espacio político con el albertismo
y van a perder. Ellos apostaban a que no salga el acuerdo, pero finalmente el acuerdo se impuso. ¿Por qué? Porque hubo una dosis de racionalidad. La gente cree que tiene que tener una dosis de patriotismo, entendiendo que si no se vota esa ley para llegar al acuerdo, la situación de la Argentina iba a empeorar, la cuesta iba a ser mucho más imposible de subir. Por lo tanto, hubo una oposición razonable y un comportamiento adecuado para esa circunstancia. El Frente de Todos le dijo no. Los 13 votos provienen del Frente de Todos. Allí hay una salteña, Nora Jiménez, senadora nacional, que votó en contra. Lo que me dejó, además de esto que te estoy contando, ¿qué te puedo decir? La soledad de Cristina Fernández y lo que ha quedado establecido y demostrado, que lo vengo diciendo ya hace rato. Da la sensación de que el cristinismo y la cámpora, juntamente con el kirchnerismo duro, se fueron ya del Frente de Todos. Lo que lo sostiene allí es simplemente un interés personal, pero me da la sensación que abandonaron ya ese espacio político. ¿Y por qué tengo esa sensación? Porque hay algunos hechos que me están demostrando que eso ocurrió, y eso ocurrió porque tomaron una decisión hace tiempo. Luego de las elecciones del año 2021, donde perdió el Frente de Todos y no quisieron reconocerlo, ¿qué sucedió? Le crearon un vacío de poder a Alberto Fernández, hubo renuncia de ministros, hubo una carta que hizo la vicepresidenta exigiendo un montón de cosas. Luego de eso, el segundo hecho, Máximo Kirchner dejó la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados. Tercer tema, Máximo Kirchner, con todo lo que implica el apellido de ser hijo de la jefa del oficialismo, no fue a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y a escuchar el mensaje presidencial. Y el cuarto hecho, absolutamente contundente en la valoración, es esto: votar la ley para llegar al acuerdo con el Fondo Monetario, que no la votaron, se fueron. Algunos decían, bueno, se van a abstener. No, le terminaron votando en contra. Hubo solamente 3 abstenciones. De esas 3 abstenciones, 2 eran de Juntos por el Cambio. Entonces, estos 4 hechos que acabo de relatar confirman claramente que el Frente de Todos está viviendo un cisma. Hay una grieta absolutamente incompatible en la forma de ejercer el poder de esta coalición de gobierno. ¿Qué es lo que viene ahora? Y lo que viene ahora probablemente sea el episodio final de una crónica de una muerte anunciada. Para que vean muchos políticos y muchos de nosotros que estas coaliciones, donde nadie sabe quién es oficialismo, quién es oposición, lo estamos viviendo en Salta. Para integrar la famosa Auditoría General de la provincia, hay 5 auditores, todavía no se ponen de acuerdo para ver quién es oposición y quién es oficialismo. Porque todos integraron un frente, porque en una elección están con el frente, en la otra se fueron. Toda esa melange, esa composición, esa licuación de valores políticos da como resultado final esto que estamos viendo hoy. Entonces, lo importante es que como ciudadanos exijamos un comportamiento absolutamente a la altura de las circunstancias. Tiene que haber un cambio en la política, tiene que haber un paradigma nuevo para comenzar a reflejar lo que puede ser dejar atrás un país ingobernable que hasta el día de hoy no nos ha dado satisfacciones para poder decir, bueno, Argentina puede estar entre los 10 países más importantes del mundo. Si no lo tomamos así, bueno, es muy probable
que la debacle en la Argentina siga. Estamos viendo un canciller que no puede hablar, que no puede expresarse, que nos pone en ridículo en el concierto internacional de las naciones. La chatura con la que se ha mostrado la exposición de varios o de la mayoría de los senadores, la gente que siguió con atención lo que se mostró ayer en la Cámara, nos está mostrando también esa insignificancia, esa pobreza en la oratoria, en la argumentación, salvo algunas honrosas excepciones que son pocas. Todos hemos podido ver eso. Me gustó mucho, creo que ha sido uno de los mejores oradores, el senador de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, que fundamentó su exposición, 4 pilares claves para salir de la Argentina, cuáles son las razones del voto, por qué era necesario acompañar, y se terminó de forma rápida, eficiente y una exposición correcta. La otra senadora, que confundió un hecho histórico de Damocles con uno Domocle, creo que le dijo, todo muestra la risotada, la forma traviesa de ver la política, cuando en realidad debería ser una cosa que nos satisfaga a todos. Señores, esta noche vamos a estar hablando, como siempre hacemos, de política. Y vamos a estar hablando con una persona que nos representa en el Congreso de la Nación y que espero que nos pueda sacar algunas dudas y aproximar a algunas verdades. Esto es Brújula Política para no dormir. Siempre brújula, para jamás perder el rumbo. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huayco. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. ¿Están preparados, Argentina? ¡Lo escucho! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¿Están preparados para saltar? ¡Sí! ¿Y los del mundo también? ¡1, 2, 3, va! Un Lola con mucho flow. Mirá Lollapalooza en vivo con Flow. Disfruta el festival completo desde donde estés. Los 3 días. Todos los escenarios. Tus bandas favoritas. 4 canales exclusivos para no perderte nada. Flow, la transmisión oficial de Lollapalooza. Auspicia Samsung. Muy bien, ya estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Y como dije recién en la presentación, vamos a compartir esta hora con la doctora Pamela Caletti, que es abogada, actual diputada nacional del Frente de Todos, ex fiscal de Estado y ex ministra de Justicia de la provincia de Salta. O sea, tiene un currículum que si me dedico a expresarlo puedo pasar toda la hora sin problema, ¿no? ¿Cómo va, Pamela? Bien, muy bien, por suerte. Ajá. Muchas gracias por la invitación. Siempre Ajá. es un placer venir acá y conversar. Para mí de también, política. claro que sí. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en la Argentina donde el epicentro de eso ha sido el Congreso de la Nación. A ustedes les tocó, por ejemplo, el tema del presupuesto nacional. Eso fue en diciembre, acordate, 15 de diciembre y Exactamente. 17 de diciembre del año pasado, cuando tuvo su tropiezo allí el famoso presupuesto nacional, que no obtuvo la cantidad de votos suficientes. Ya no me acuerdo bien, pero creo que era 152 a 121. Sí, 152 por el no y 121 por el sí. 152 para decirle no se aprueba y 121 por el sí.
y después los episodios que estamos viviendo hoy. Entonces, una diputada nacional del estilo de Pamela Caletti, de la formación intelectual de Pamela Caletti, ¿cómo reflexiona frente a esa circunstancia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se vota siempre un presupuesto al oficialismo o se somete a las cámaras para su consideración, su observación, su tratamiento, su modificación o las sugerencias que puedan hacer quienes la integran? No, claramente el Congreso tiene que ser el ámbito justamente para generar los debates. Y si no se forman los consensos, no se aprueba. Sí creo que era importante tener una ley de presupuestos. Yo lo dije públicamente. Lamento, creo que la política no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo dije incluso en el Congreso, que teníamos que tener la madurez y la humildad y la grandeza suficiente para entender que la agenda de la política tiene que ser la agenda de la gente. Y el presupuesto lo que tiene es como un camino sobre aquello que va a gastar el Ejecutivo, y son políticas públicas. Pero además también es una herramienta que permite el control del gasto público. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, y nadie lo dice. El presupuesto vos aprobás y decís, vas a gastar esto en estas líneas de acción, y tiene cosas que eran criticables en él. No era un presupuesto perfecto, claramente nosotros también teníamos observaciones. Ahora, cuando llega, eso es algo que se trabaja en la Comisión de Presupuesto, de Hacienda y Presupuesto. Es ahí donde se debate la letra chica o no. Cuando llegas al recinto, tu opción es... A la sesión ordinaria. Exactamente, por sí o por especial. no. Pero en este caso del presupuesto había una tercera opción, que es que vuelva a la Comisión de Presupuesto para que se reformen esas cuestiones. Y en el medio, porque según dijeron desde la bancada... Había esa tercera opción, claro que sí. Exactamente, eso fue lo más grave. Y se terminó allí, en lugar de mandarlo de nuevo a la comisión, dijeron, no, se terminó acá la discusión, Si las cerramos, no tengo observaciones presupuesto. eran técnicas, lo que correspondía es que vuelva a comisión. Todas las cuestiones técnicas, que si la inflación era lo que decía Guzmán o no era, o todas esas cuestiones se resuelven en comisión, porque cuando vos llegás a recinto, y eso uno lo sabe, pero claro, cuando estás ahí sentado en la banca te das cuenta que tenés 2 botones, nada más. Pero en este caso se cambió, o sea, ¿aprobás o desaprobás? Pero hubo una moción de orden que dijo, como no podíamos aprobar ni desaprobar, y era importantísima la herramienta, entonces incluso la propia oposición dijo, es una herramienta de gobernabilidad, y se la privaron a un presidente. No importa el signo político que sea, se la privaron a los argentinos. A los argentinos para que tenga una tabla, un camino sobre lo que va a gastar el Ejecutivo. Eso te marca políticas públicas y te permite controlar. Hoy, ¿qué hacemos? No tenemos un presupuesto, se prorroga el del año anterior, que quedó viejo, porque hay mucho gasto que estaba en el otro que no, y entonces eso se maneja a través de decretos. Puede perder el rumbo el gobierno sin un presupuesto. Para eso sirve, porque es orientador de la política que va a seguir el presupuesto. Ahora, yo personalmente no creo que haya que victimizarlo a Fernández. No. Es decir, lo dije en el editorial recién, el presupuesto o cualquier otra ley tiene que ser lo suficientemente convincente si proviene del oficialismo para que se discuta en las comisiones parlamentarias y luego en la sesión ordinaria o especial, según el caso, y ese acto de convencimiento del legislador, luego de haberlo estudiado, para que él vote por el sí o por el no. Por eso dije hace un momento, la misma oposición que le dijo no al presupuesto es la que le votó ahora el acuerdo. Esta vez acompañó en el acuerdo, yo creo que sí se dimensionó, a diferencia con el presupuesto, porque a mí, lo que quizá porque fue también mi primer sesión, y lo que la verdad que me dolió, esa, ¿no? como, La del presupuesto. sí, la del presupuesto, me dolió como Argentina el argumento por el cual el presupuesto no volvió a comisión, porque no era porque después se confunde, empiezan los discursos. Estábamos en recinto, había un presupuesto que tenía un montón de objeciones técnicas que eran susceptibles de consideración, al punto tal que dijimos, bueno, vuelva a la comisión para que las discutamos, lo perfeccionemos y ahí votamos por sí o por no. Y en el medio, desde la bancada, toma la palabra el Máximo Kirchner, que era nuestro presidente de bloque en ese momento, toma la palabra, después toman la palabra, y el argumento Juntos para el Cambio, para directamente aprobar, fue que le molestó lo que dijo un diputado. O sea, estamos hablando del presupuesto. Si vos te vas a molestar por lo que dice, sea quien sea, o de este lado o del otro, entonces no vamos a votar la vuelta en comisión. Eso me pareció muy triste para la Argentina. No, porque eso es infantil. Esa Así no fue. es una conducta moderada, adulta, seria. Yo en ese momento me quedé como de, claro. ¿en serio ese es el argumento? Porque
porque no falta, o sea, fue directamente, ahora no vamos a ir a la comisión, pero me parece, es el problema en la Argentina, que a veces nos dejamos llevar por los personalismos. Y el presupuesto es una herramienta de gobernabilidad, no solo de un gobierno nacional, es de los argentinos. Es una herramienta de control del gasto público de los argentinos. Hoy no tenemos esa lista sobre las políticas públicas de cuánto se gasta en cada cosa. Tenemos una proyección de un presupuesto viejo, que además quedó viejo, entonces lo que ya se gastó, por ejemplo, la obra pública ya ejecutada, es presupuesto que queda libre, que se hace por decreto, y además tenemos la inflación. Ese porcentaje más de inflación de presupuesto es un presupuesto que no tiene afectado, con lo cual una vez que pasemos ese 50, 40%, no sé cuánto será el presupuesto, el resto es por decreto. Entonces, y cada gobierno provincial, todas esas obras que estuvimos trabajando con los ministros, que le incluimos en la ley, que las debatimos en las comisiones, tiene que ir cada gobernador a discutirlo con los jefes de gabinete, con cada uno de los ministros y conseguir Seguro. La segunda oportunidad para intervenir fue en el tratamiento de esta ley, que es la posibilita el acuerdo con el Fondo Monetario. En eso hay que ser sumamente preciso, no es que se está votando el acuerdo, es la ley que va a permitir que la Argentina llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La segunda intervención tuya. Sí, ahí me tocó, renunciaron en la Comisión de Presupuesto 3 diputados y me convocaron, me ofrecieron participar de la comisión. Bueno, era la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que para que la gente lo entienda, juntamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, es la más importante que tiene la Cámara de Diputados. Allí estaba Emiliano Durán, Estrada. Sí. Se fue Estrada. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? No lo hablé personalmente con Emiliano, creo que hay que preguntárselo a él, pero bueno, tiene que ver quizá con su posicionamiento respecto de esta ley del presupuesto en que prefirió no participar. ¿Y te invitaron en lugar de él? Sí, generalmente ¿cómo se conforman? Cuando una ley llega al recinto para la audiencia, porque vos ya lo conoces, pero entonces previamente se trabaja en comisiones. Ahí en comisiones donde se trabaja la letra chica. De hecho, esta ley de presupuesto, 27 modificaciones tuvo en la comisión, 27 textos trabajamos en esos 3 días. O quizás algunos, pero importantes que cambiaban, eran 27 que íbamos juntando. Yo ya al final empecé a numerarlos para ver cuál era el último que habíamos trabajado. Entonces, esas comisiones es donde se trabaja la ley. Cuando llega al recinto, como te decía, vos tenés un botón rojo y un botón, y una moción decía aprobado o desaprobado. Por eso es tan importante el trabajo en comisión. Las comisiones las conforman los bloques, proponen los bloques los diputados y se conforman. Y generalmente, por lo menos en el Frente de Todos, desconozco los otros bloques, tratan de tener una conformación federal con gente del interior, con gente de Buenos Aires, que son muchos más, y además con género y con gente formada para la comisión, ¿no? Entonces, por eso Emiliano, que era economista, estaba en la de presupuesto y hacienda, o gente con formación. Creo que de cualquier manera, fíjate vos, el caso de Estrada es un caso paradigmático, porque él, una de las cosas que vendió acá cuando promovía su actividad de campaña proselitista para ser diputado nacional, era su conocimiento técnico en materia de economía. Por eso era imprescindible que integre esa comisión para defender adecuadamente los derechos que tiene Salta y el norte del país, porque su visión como economista, su experiencia como ex ministro de Economía, ahora lo terminamos perdiendo. Y lo peor es que nadie sabe por qué. No, él es una persona formada en las ciencias económicas. La verdad que también lo bueno es que al haberme ofrecido seguimos manteniendo la voz de Salta en esa comisión, que para nosotros era muy importante. Del otro lado está Miguel Nani, también por Juntos por el Cambio, compartíamos la comisión. Y me parece que lo importante de esta comisión es que donde se da el debate fuerte sobre el texto de la ley. En su momento, cuando me invitaron a participar, me pareció importante estar ahí y tener esa visión federal. Y bueno, en este frente es un frente en donde tenemos unidad en la diversidad. Lo raro de esto es que nosotros tenemos claramente una división que se mostró en un tema, en una votación, pero del otro lado hay 10 divisiones y no genera tanto ruido, pero es diferente. Son oposición, entonces... Porque son oposición. Acá el oficialismo no es que está dividido. El oficialismo amenaza con extinguirse y está manejando un gobierno. Y ese gobierno administra un país. Entonces estamos todos, 40 millones de argentinos, detrás de esta situación. Yo creo Entonces, esto es muy importante. Yo no sé cómo lo ves vos.
pero yo lo comenté ya con la audiencia, este tipo de coaliciones, vean lo negativas que son. Por eso un rejunte de personas donde solamente están intereses y después le ponen un nombre, ¿no? Juntos por esto, el otro el frente de todos, el otro vamos a Salta, lo que sea. Pero a la hora de fijar posición por los intereses ocurren este tipo de cosas. Y le ocurre también, ¿por qué no?, a la oposición. La Unión Cívica Radical no tiene la misma posición que el PRO. Ahora salió Elisa Carrió dentro de lo que es la coalición cívica, que es su propio partido político, a mostrar cuál era el camino dentro de lo que era precisamente el tratamiento de esta ley para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive diría, sin temor a equivocarme, que fue la que llevó la voz cantante allí, fue la que dijo hay que votar a favor de esto y no entrar en el default, cuando hubo algunos personajes dentro de la oposición que dijeron no, vamos a verlo. Elisa Carrió dijo no, hay que votarlo. Por eso o digo algunos que dijeron es en importante. la comisión, por ejemplo Iglesias, yo estuve en la comisión de presupuesto, él después de criticar fuertemente dijo que iba a acompañar para evitar el default y después no fue a recinto. Claro. Fue uno de los faltazos, nadie dijo nada, eso me parece que... Entonces, yo voté con absoluta convicción y lo hablamos con vos ante el programa, que me acuerdo que me dijiste, y si tuvieses un mandato de Máximo Kirchner votar en un sentido, yo voy a votar por lo que entiendo Eso que es te lo mejor dije para los salteños. antes que seas diputada. Sí, cuando estaba en ¿No? campaña. ¿Sí? Estabas en campaña. Y en este ¿Y caso... qué hiciste? Voté de acuerdo a lo que yo pienso que es mejor para los argentinos y para los salteños. Se llama Pamela Caletti, ya no está en campaña, pero honró lo que me había dicho por lo menos Estoy a mí. absolutamente convencida de que es así, porque hay que entender que el default no es que le vaya mal a un presidente, a un gobierno nacional, le va mal a un gobierno provincial, a gobiernos municipales, a las empresas que tienen acciones que cotizan en bolsa, a los trabajadores. Default es ajuste automático, directamente. O sea, no es que va a venir un ajuste, no. Default es ajuste, es desempleo, es que se dispare la inflación, es automático. Viste que estuvo acá el presidente de la Nación Sí. a entregar la vivienda a 40.000 de un programa que lleva más de 100.000 viviendas en todo el país. Bueno, vino acá a entregar una acá a Salta y dijo, para aquellos que me preguntan dónde está el ajuste, ¿qué ajuste hay? Dijo cuando dirigía su mensaje allí en la inauguración. ¿Hay ajuste o no hay ajuste con este acuerdo? Ya hay una realidad, y yo lo explico simple, porque también hay que decir la verdad, porque tarde o temprano eso ocurre. Este acuerdo con el fondo era absolutamente necesario, era un paso para evitar el default, que era eso, era un ajuste inmediato, desempleo, hiperinflación, lo vivimos en 2001, lo vivimos en 89. Ahora no soluciona los problemas de los argentinos, claramente. Es fácil, cuando vos tenés una deuda hipotecaria, para hablar de la persona común y corriente del televidente, y te están por rematar la casa y vas a tu acreedor hipotecario, o pagás, o te rematan, o refinanciás. No hay mucha opción para eso. Pagar, si no tenés ahorro, no tenemos reserva, y nadie te presta, no podés. Entonces te quedan las dos opciones, refinanciás o te rematan. Eso es el default. Te rematan la casa en forma inmediata. Ahora, refinanciás no es que resolviste el tema, no existe más la deuda. La deuda existe, lo que pasa es que lo que tenés es tiempo, plazo. Es el plazo. Exactamente. ¿Para qué? El plazo para, como ha dicho varias veces ya el presidente, un plazo que le genera a la Argentina el tiempo necesario para hacer crecer su economía, porque también hay una cuestión lógica. ¿Cómo puedo pagar si no tengo de dónde sacar recursos? Lo menos que puedo hacer es hacer trabajar mi negocio y con el fruto, lo percibido de eso, empezaré a pagar la deuda. Hay una cuestión de lógica, de racionalidad. Claro que eso se explica cuando uno tiene credibilidad. Esa credibilidad viene luego la etapa de la confiabilidad. El presidente está devaluado, ¿no? Yo creo que la actividad política en general también hay que reconocer que le ha tocado un contexto histórico, tremendo, adverso. O sea, no fue a una situación, un endeudamiento en 2018, la deuda con el FMI eran 44.500 millones, la que quedó porque era de 57.000 millones. Como en junio de 2019 no cumplimos con el esquema que pedía el FMI, se cortan lo que son los desembolsos del FMI y la deuda queda en 44.500 millones. Claro, porque el crédito era por 57.000.
uno de los mayores créditos que dio en la historia. No, es el más grande, no se dio otro. Entonces, cuando uno ve, el FMI por pandemia mundial le prestó a 80 países 50.000 millones y solo a Argentina en 2018 44.500 millones para devolver en 3 años. Esa es la crítica que discutimos mucho, por ejemplo, con Emiliano, y ahí sí tienen razón. ¿Cómo creían que Argentina podía pagar en 3 años 44.500 millones de Porque dólares? hubo un gobierno que dijo, señores, estamos haciendo los deberes, créannos, porque también hay otra historia. Esos 44.500 millones, muchos de tu propio espacio político, dicen no quedó un puente, no hicieron una ruta, no hicieron una autopista, nada, se fugó todo. Y esa es una mentira. De esos 44.500 millones, el 50% de los 44.500 millones fue a pagar la deuda que había dejado en el año 2015 Cristina Fernández, hay que decirlo. El resto a pagar a los holdouts, el Club de París, la gente que había quedado sin pagar en Italia, todas deudas que acumuló la Argentina. Le quedaron 1.620 millones de los 44.500 que los usó para reforzar al Banco Central de la República Argentina. Eso es parcialmente así, es lo que dice Juntos por el Cambio, pero cuando uno lee el informe del FMI de junio de 2019, hay un momento en que habla de fuga de capitales, que es la constitución de activos en el exterior. Técnicamente se llama así, fuga de capitales, se va la plata fuera de Argentina, se constituyen esos activos en el exterior. ¿Por qué se produce la fuga? Porque hubo un proceso de liberalización de la economía, es decir, vino la plata del Fondo Monetario Internacional, no se generó la confianza, porque la confianza es un proceso largo. Argentina venía de una historia de 2001 compleja. Yo entiendo que el gobierno de Mauricio Macri en eso creyó que porque eran ellos, la gente iba a confiar, y eso no ocurrió. Y la plata se fugó. Hubo plata que cuando pero encima hasta se fugó... ahí, porque no creo que... A ver, todo lo que estoy diciendo no es que lo diga Juntos por el Cambio, que yo venga acá, me siento está todo documentado como un con el loro banco. a repetirlo. No, esto se puede comprobar entrando a la página del propio Ministerio de Economía y a la Auditoría General de la Nación, donde pueden tener absolutamente todo lo que estoy diciendo para que sea corroborado. Porque todo lo que digo puede estar sometido a debate, a crítica. Hasta el día de hoy nunca me rebatieron una cifra. Y voy con esto de nuevo. ¿Quién es el presidente que más se endeudó en la Argentina de estos últimos 20 años? Por ejemplo, lo tuvimos a Cristina Fernández. Para no irnos tanto y demorar de mucho, tengo que irme a la pausa. 20 años, empecemos con Cristina. Después siguió a Cristina Macri y después Alberto Fernández. Cristina Fernández es una persona que subió la deuda externa del país un 36%. 36%. Dejó sin reservas al Banco Central de la República Argentina y, como si eso fuese poco, emitió una cantidad importantísima de dinero que creó inflación. Después de eso vino Macri. Macri aumentó la deuda en 82.400 millones de dólares, la deuda bruta. Anotate las cifras para que las corrobores. 82.400 millones de dólares. El 34,5% aumentó Macri. Pero parejamente a eso redujo el déficit del Estado y las reservas del Banco Central se recompusieron. Y después llegó Alberto Fernández, el actual presidente. En lo que lleva Alberto Fernández de su mandato 2 años y 3 o 4 meses, se endeudó a 20.107 millones de dólares por año. O sea que lleva hoy más de 40.000 millones de deuda el doctor Alberto Fernández. O sea que acá hay que ser muy preciso con esto para decir, no, él es el único que se endeudó. Sí, lo que pasa es que ahí, Claro en el tiempo que le de tocó a él la televisión, pandemia. claro. Primero Le tocó toca, a él la aparte pandemia. también depende, porque a veces si vos te vas a endeudar para Sí. invertirlo en proceso productivo y generar activos que te permitan exportar y adquirir divisa, eso es una cosa. Si te vas a endeudar para apostar al sistema financiero y se van a timbiar la plata, es otra. Entonces, si te vas a endeudar en pesos, si te vas a endeudar en dólares, entonces me parece, pero eso, nada, podríamos hacer un programa solamente Dame de un ese minuto que tema. tengo que ir a una pausa, me están volviendo locos. La pausa y Pamela Caletti continúa en un minuto. ¿Vale?
te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, jueves, 19:30 horas, por Somos. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Guayco. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Arriba las manos, bolas de fuego, empieza una sana locura de mosca nacida en el 92. Guerreros del Ander agitando banderas, onda, humor y rock. Estamos ejecutando el Plan Municipal de Nivelado y Enripiado de Calles. Estamos presentes en más de 90 barrios. En 60 días tendremos 800 cuadras renovadas. Estamos haciendo Municipalidad de Salta. Muy bien, señores, continuamos acá en Brújula Política para no dormir. De alguna manera discutiendo posiciones, formulando pareceres en esta noche con la presencia de la diputada nacional Pamela Caletti, que como bien saben se integró ahora a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja. Repasamos un poco el presupuesto y vinimos al tema del acuerdo. Suponían y suponías las dos cosas de que podía llegar a salir esto a flote, el tema del tratamiento de esta ley para llegar al acuerdo con el fondo. Yo tenía O dentro del espacio tuyo dije no. Hubo un momento en la Comisión de Presupuesto que lo vimos difícil, porque como 27 proyectos trabajamos, eran 2 artículos, increíble, 2 artículos y con debates intensos y profundos que te obligaban. Yo llegaba a la 1 de la mañana al departamento y me tenía que poner a ver las grabaciones y a rechequear los fundamentos y cuáles eran de verdad, porque todos eran parcialmente veraces, todos respondían a... Entonces... Pero yo creo que más allá de eso, sí hay que destacar que independientemente los que votamos por aprobar este proyecto, todo nos quedó claro que el default no era una opción para la Argentina, que ya la habíamos pagado. Entonces la política pudo establecer esa base de consenso. Me pareció muy bueno resolver que sea solo un artículo y decir, porque había mucho problema con el segundo artículo, y decir, bueno... Lo raro de esto era que decían, no vamos a debatir hasta que no esté la letra chica, queremos el acuerdo, el proyecto. ¿Pero te sorprendió, por ejemplo, el voto de Leavi por el sí y de Nora Jiménez por el no? Yo ya había hablado con ellos y pensé que Nora se iba a abstener, no pensé que iba a votar en contra o que iba a acompañar. Yo realmente estoy convencida de que, primero... esta ley no es de un gobierno nacional, como te decía, son los gobiernos provinciales, son los gobiernos municipales, son las empresas argentinas, son los argentinos, pero además no es solo FMI, el FMI no son los fondos buitre, son los países, un fondo conformado por, no es un acreedor cualquiera, no es lo mismo endeudarse con el FMI que con los fondos buitre. Y a su vez, cuando vos se te cae un acuerdo con el FMI, se te caen todos los créditos de Banco Mundial, Banco Interamericano. Salís del sistema financiero. Argentina estuvo 15 años fuera del sistema financiero. Claro, el Fondo Monetario no es un usurero que está a la vuelta de la esquina. Es el brazo financiero de la ONU. Y surgió allá, luego de la Segunda Guerra Mundial, en base al acuerdo de Bretton Woods. Entonces, no es que estamos tratando con un usurero, no, y es el que presta a un interés el más bajo de plaza. A la Argentina le dio el 4%, estamos hablando de este crédito. ¿Cómo sigue esto ahora, Pamela? Porque un espacio político donde convivía el kirchnerismo, después el albertismo, que empezó a sacar cabeza, con un año preelectoral como es este, con una posibilidad de llegar al acuerdo que ya fue votado en el Congreso, pero con un presidente de esas características. Solitario hoy en su espacio político, está solamente sostenido por los gobernadores, algunos sindicatos,
Y por el otro lado está el kirchnerismo, que a mí me da la sensación que ya se fueron del Frente de Todos. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo que hablé con el sector de kirchnerismo es que ellos, incluso nosotros antes de la votación a las 11 de la mañana tuvimos reunión de bloque y estuvieron con nosotros y antes de votar estuvimos... El Frente de Todos es un frente que busca la ampliación de derechos y donde su fuerte es el reconocimiento del otro, la ley de identidad, el respeto a la propia identidad, el pensamiento, con lo cual tampoco podemos dentro del mismo espacio no respetar que había un sector que no compartía, a pesar que a mí me hubiese encantado que acompañen esta posición porque estoy totalmente convencida que era la única salida posible. No me gusta el FMI, no me gusta que Argentina esté endeudada, pero la deuda ya estaba y no había más opción. ¿Pagás? ¿No pagás? ¿Defaulteas o refinancias? Y me parece que todos los discursos, cuando uno escucha los discursos en el Congreso, van todos a criticar qué se va a hacer después. Eso viene después, va a ser en cabeza el Poder Ejecutivo. Y cuando vos tenés una deuda y ganas determinada plata, y ahí va el tema del ajuste, o gastás menos o ganas más. No hay fórmulas mágicas, no hay magia en esto, es muy lógico. Pero yo creo que el ajuste ya lo hizo. Lo hizo con las jubilaciones, lo hizo con el propio salario. ¿Cuánto se ganaba en dólares en el año 2019? 430 dólares. ¿Cuánto se gana hoy? No llegamos a 200. Hay un proceso de un montón de herramientas. Eso es ajuste. Dentro de todo el fondo, y eso sí es importante y llama la atención, que fue algo que incluso algunos países como Holanda criticaron de este acuerdo con Argentina, es que, por ejemplo, no establece las metas de ajuste que establecía el stand-by de Mauricio Macri. Hubo cosas que son... Yo creo que era el mejor acuerdo posible. Era el mejor posible en ese momento. Y lo terrible es que siendo el mejor acuerdo posible, la gente de su propio espacio le haya dado la espalda al presidente Yo creo Fernández. que el frente ahora tendremos que reconformar. Yo entiendo que podemos tener unidad en la diversidad. Esa es mi visión. Uno puede tener diferencia en la familia, yo siempre digo, con tus hermanos, que puedes tener una visión totalmente diferente y puedes seguir siendo parte de una misma familia en la medida en que compartas los proyectos. Todos los argentinos, independientemente de la pertenencia política, deberían querer que al presidente de los argentinos le vaya bien, independientemente de quién sea dentro de 2 años. Si a este presidente le va bien, a los argentinos le va bien. Después elijamos otro modelo, pero es fundamental acompañar ese proceso. Ese proceso, ¿cómo se acompaña? No diciéndole que sí a todo, porque eso no es, sino realmente hacer un aporte constructivo. Creo que con el acuerdo la oposición hizo un aporte constructivo que no lo hizo en el presupuesto, porque no le gustó lo que dijo un diputado de la bancada. No es que no votó el presupuesto, no votó que se hagan las correcciones en el presupuesto, eso es lo grave. Y en ese sentido me parece que una lectura, creo que con el FMI la clase política mostró dentro de todo una mayor madurez al entender qué es lo que necesitan los argentinos más allá de lo que necesita un presidente, ¿no? ¿Hay un límite de la participación de Pamela Caletti en este espacio político o no? Bueno, sí, claramente, como todo en la vida. A ver. Digamos, no solo en todo. No, que todo depende, iremos viendo en función del proyecto de gobierno y las cuestiones que se vayan a dar, qué cosas puedo acompañar. En este caso, se dio la posibilidad de discutir temas tan importantes como presupuesto y FMI, y yo en ambos voté con absoluta convicción. No me gustaba... ¿Y libertad? Sí, totalmente. No me gustaba la ley de presupuesto, le hubiese hecho un montón de correcciones técnicas en el coso, pero era la mejor posible y es mejor que no tener presupuesto. ¿Sabes por qué te pregunto esas cosas? Porque para la gente por ahí dice, no, esta la puso aquel, y es como que termina menospreciando a la persona que está ocupando el cargo, cuando en realidad es otra cosa la que tiene más profundidad, la gente sabe, que me parece que es el caso tuyo, ¿no? Sí, totalmente. Para mí es un gran desafío profesional. Creo que puedo aportar a la construcción de una política. Creo que tenemos que llegar a estos puestos de poder. La gente del interior, el unitarismo que es tremendo. En todos lados, en el Congreso, en todos lados, creo que es bueno el diálogo, el escuchar al otro. Yo, como te digo, tengo muy buena relación con toda la gente del Frente de Todo, incluso con la bancada opositor. Sí, no tengo que tener miedo de escuchar algo diferente a lo que yo puedo pensar. Y para eso es la democracia, además. Exactamente. El arte del disenso. Así es. Bueno, es un año preelectoral. Están trabajando a full. ¿Lograremos algún objetivo? ¿Cómo ves eso? Bueno, va a ser un año difícil. Eso sí, yo
me encantaría decir, sí, ahora resolvimos el presupuesto. No, va a ser un año difícil para los argentinos. Al ser un año preelectoral eso es positivo porque no está con la contienda electoral encima, que hace que uno pueda tener una política constructiva. El Congreso hay que ver cómo se conforma porque estamos sin comisiones, hasta ahora solamente la de presupuesto. Vamos a ver cómo se conforma y va a ser un año decisivo porque hay que marcar. Nosotros lo que hacemos ahora con esta ley de FMI es ganar tiempo. Entonces ahora tenemos que hacer cómo ponemos a Argentina a producir para generar divisas. Ese es el paso. Exactamente. Ponerla a producir. Y para eso tienen que bajar los impuestos. Te lo digo de una. Pamela, me encantaría quedarme, pero viste cómo es el tiempo, se terminó la hora. Tirano. Gracias por estar conmigo esta noche. Muchas gracias a vos por la invitación. Y como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.